Bueno, y si no fuera eso, si de repente alguien me contrató para que les haga algún trabajo, alguien necesita de abogado, de cualquier cosa, hacer una escritura pública, por ejemplo, bueno, yo les hago la escritura pública. Ahora, ¿cuál sería la obligación de ustedes, compañeros, como clientes del abogado? Bueno, ¿cuál es la obligación Pagar por el cuando se servicio. contrata al doctor, pues? Pagar por los servicios que presta. Hay que pagarle. Al doctor hay que pagarle. Miren, todos los servicios, bienes y servicios normalmente tienen un precio. Y el precio es lo normal. Lo que uno hace es pagar, ¿verdad? Ahora les pregunto, compañeros, ustedes sí entienden bien cómo se realiza un pago. Díganme quién es, por ejemplo, Gerson. Gerson sí entiende correctamente cómo se realiza un pago. Pues, Díganos qué, depende de la forma que se establezca, cómo va a bueno, ser la forma de pago, ya sea por medio de cheque, efectivo. bueno, ¿qué cosas ha pagado usted, Gerson? Denos un ejemplo de cosas que le ha tocado pagar. Por ejemplo, la luz, el agua es en efectivo. Bueno, y cuando le dicen a uno en forma de amenaza, compañeros, me las vas a pagar, ¿a qué se están refiriendo? Tal vez a realizar algún daño físico a otra persona, ¿no? ¿Será, O psicológico. chica? Bueno, puede ser. Ahora, cuando dice me pagaron mal, ¿a qué se refiere la gente, compañeros? Tal vez como a un maltrato o algo así de parte de otra persona. Bueno, pero lleguemos a la conclusión, pues díganme, ¿qué es el pago, compañeros? ¿Qué es en sí? Traten de darme un concepto de qué es para ustedes el pago, qué es pagar. Como una retribución de la manera, no necesariamente algo en efectivo, pero una retribución. Ajá. ¿Será que solo con dinero se puede pagar, compañeros? No, creo que también se puede pagar a cambio de unos servicios, no sé, o a cambio de unos bienes. Hay muchas formas de pagar, ¿verdad? Ahora, El trueque también, Lick. miren pues, el pago, compañeros, ahí se recuerdan de esto, es el modo normal de extinguir las obligaciones, ¿sí? Eso es el pago. Anótenlo porque en su código civil no va a aparecer ninguna definición de lo que es el pago, pero el pago no es más que el modo normal de extinguir las obligaciones. Por supuesto, una obligación, dijimos ya nosotros que es un hecho resultante de una declaración de voluntad que siempre va a consistir en tres cosas, en dar, hacer o no hacer. O sea, compañeros, que si una obligación es de hacer, el pago va a ser simplemente haciendo lo que nos corresponde. Si la obligación es de dar, se paga dando. Y si la obligación es de no hacer, pues se paga no haciendo, ¿sí? No nos enfrasquemos directamente en que el pago es la entrega de una cantidad de dinero. El pago es el modo normal de cumplir las obligaciones o digámoslo así, de extinguir las obligaciones. Y decimos el modo normal porque nos vamos a dar más adelante cuenta de que se pueden extinguir las obligaciones o cumplir las obligaciones de otras maneras que no sean normales, porque lo normal, vuelvo a decir, es que la obligación se cumpla pagando, ¿sí? Eso es el pago, la forma normal de extinguir una obligación. Ahora bien, compañeros, ¿en qué artículo comienza el pago en nuestro Código Civil? Vayámonos por el artículo 1380. Por favor, todos al artículo 1380. Vamos a iniciar viendo este artículo, ¿sí? Le voy a pedir a Carlos. Carlos, démosle lectura, por favor. Carlos Santandrea. Leámonos el artículo 1380. Artículo 1380. El cumplimiento de la presentación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés, y ya sea consintiendo, o ignorándolo el deudor. El cumplimiento de qué dijeron? De la prestación. Bueno, el cumplimiento de la prestación es el pago. Aquí no dice qué es el pago. La cuestión es,
Compañeros, ¿el pago es un acto puramente personal? No, cualquiera puede pagar una obligación. Dice acá la ley que puede ser ejecutado el pago también por un tercero. Bueno, y les pregunto, y vamos a tomar un par de ejemplos sencillos. ¿Cómo hace el pago un tercero, compañeros? ¿Ustedes alguna vez han sido un tercero que paga obligaciones de otra persona? Y sí, cuando uno va por ejemplo, a pagar la energía eléctrica o el agua. Sí, la verdad que si no está a nombre suyo, si no está a nombre de Katy, la cuestión esta del servicio eléctrico, si es su papá o su mamá quien tiene que pagarlo, pero le dicen a uno, mira, anda a pagar el agua. Bueno, uno llega a pagar el agua o pagar la luz, y en la municipalidad no le dicen a uno, mire, fíjese que disculpe, pero usted no es la persona que tiene que pagar. No, ahí aceptan sin tanta cosa el pago efectuado por un tercero. Y les pregunto, compañeros, ¿el pago que efectúa un tercero extingue la obligación del deudor principal? Sí. Sí. Sí le extingue, no hay ningún problema. Queda extinta la obligación. Ahora, por favor, esto que vamos a comenzar a ver el día de hoy es un poquito más complicado que el contenido que hemos estado viendo anteriormente. Y es que platicar de pago se mira que es algo sencillo, como que todos entendemos cómo es el pago, pero fíjense que con la regulación legal, el Código Civil a veces complica las instituciones y vamos a ver un montonón de cosas que tiene en principio el pago. Vamos a ver también modalidades de pago y todo lo relativo al pago, porque el pago dijimos que es el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, después vamos a ver también cómo se da el incumplimiento. Bueno, les voy a compartir mi Código Civil. Vean, pues, hay unas cuestiones que yo marco aquí que considero bastante importantes. A veces simplemente leer el código nos causa un gran problema a la hora de interpretarlo y de buscar lo más importante. Por eso trato de publicarlo yo acá. El código, pues, prácticamente marcado, aunque sea en digital. Ahora, miren el artículo 1381. Brian, por favor, de la lectura del 1381. Artículo 1381. En las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor hubieran sido motivo determinante al establecer la obligación. Bueno, miren pues, en las obligaciones de hacer dice que no se puede compelir, no se puede obligar a la persona a recibir la prestación. Bueno, cuando la calidad y circunstancias del deudor hubieran sido el motivo determinante para establecer la obligación. Vamos a platicar en términos así bien sencillos, pues. Miren, pues para el tiempo, por ejemplo, para el tiempo que hubo de la pandemia, no se les olvide, ahorita los ejemplos que vamos a dar son simples. Sin embargo, esto se aplica a cuestiones un poco más complicadas. Y les digo, esta cuestión del derecho civil no es para cosas tan sencillitas. El derecho civil regula las relaciones contractuales entre personas ya en cosas bastante más complicadas, como por ejemplo, la compra de bienes inmuebles y ese tipo de cosas. Ahora, miren lo que decía el artículo que leyó el compañero. Se le apagó el micrófono, licenciado. Lo siento, ahí estamos. Fíjense que si la obligación era de hacer y contratamos al tercero por sus calidades, pues el que nos tiene que brindar el servicio o cumplir o pagar la obligación tiene que ser la persona que nosotros estamos contratando. No puede obligarse al acreedor a recibir el pago de un tercero. ¿Entienden? Pónganse a pensar en esto, pues. En el tiempo de la pandemia, se dio mucho esa cuestión de que cuando había confinamiento, las personas mandaban a pedir comida a domicilio. Creo que muchos lo hicimos. Ahora bien, resulta que estaban aquellas empresas que hacían mandados. Pues uno llamaba a las empresas que hacían mandados y les decía, por ejemplo, mire, ¿quiero qué? Quiero que me vaya a traer unas tortillas de harina del Alboroto, por ejemplo. Bueno, estamos diciendo que vamos a comprometernos
a una obligación de hacer. O sea, ¿quién va a ser el que va a hacer? El restaurante va a hacer la comida. La comida no está hecha, la tienen que hacer todavía. Ahora, ¿por qué la mandamos a pedir precisamente del alboroto? Porque queremos las que venden ahí. Ahora, ¿será que puede la persona que estamos contratando, el del mandado, decir, bueno, ya que me queda más cerca otra tienda donde también hacen tortillas de harina, pues le voy a llevar de otro lado? ¿Hay obligación de parte mía de recibir ese producto, compañeros? No, No. Yo creo que no la hay porque usted pidió de un lugar. Bueno, ahora miren esto, pues. Los dos artículos hablan de lo mismo, pero el 1380 dice que el cumplimiento de una prestación puede ser ejecutado por un tercero. O sea, el de los mandados me debe una tortilla de harina a mí, ¿sí? ¿Será que un tercero, otra persona me puede traer otra tortilla de harina para cumplir con lo de él? Sí, Bueno, y entonces, ¿cuál es el chiste del siguiente artículo? Que dice que si la obligación es de hacer, no me pueden a mí obligar a recibir de un tercero. Guillermo, explíquenos eso. ¿Cómo entiende usted esa cuestión? fíjate, yo acá la estaba pensando, me imagino que ahí tal vez el tercero sería el repartidor, porque usted está solicitando algo, así como digamos, a mí me mandan a pagar el cable, o sea, yo no puedo ir a pagar otro cable. Digamos, yo el cable y mi mamá son dos, yo soy el tercero. Entonces, en ese caso me imagino, así lo veo yo, que en ese ejemplo. Bueno, miren esto pues. La cuestión aquí que hace bien diferente la obligación es una obligación de hacer, ¿sí? No nos vamos a equivocar, ¿sí? La obligación de hacer y dice que aquí la calidad y las circunstancias de la persona, del deudor, quien nos debe la tortilla, fueron el motivo por el que contratamos, ¿sí? Cuando se ven las calidades de la persona, y así como en el caso que yo les exponía, le dijimos al muchacho al que se va a comprometer a traernos comida, mire, yo quiero tortilla de tal lugar. Entonces, sí estamos designando la calidad y las circunstancias del deudor que queremos. Ahí sí, compañeros, nos podemos negar como acreedores en una obligación de hacer a recibir el pago, porque no es cualquier pago. En cambio, en el caso del artículo 1380, se está refiriendo a una obligación bien generalizada, donde no hay nada especial. 1382. Aníbal, por favor, continúe. Artículo 1382. El que pague por cuenta de otro puede repetir lo que pagó, a no ser que lo hubiere hecho contra la voluntad expresa del deudor. Bueno, ¿qué quiere decir la ley cuando dice que la persona que pagó tiene derecho a repetir, compañeros? Como a pedir el dinero de vuelta. Claro, a cobrarle al otro. Eso es lo que tiene derecho. Simplemente el que paga en lugar de otro tiene derecho a reclamarle lo que pagó. Por supuesto, hay una salvedad. Cuando no tiene derecho, no tiene derecho en el caso en que hubiera hecho el pago contra la voluntad del deudor. Entonces, pónganse a pensar. De repente vienen, como dicen los compañeros, el ejemplo de la luz y la va a llamar Guillermo, su mamá, mamá, fíjate que ando en la MUNI, ¿te pago la luz? No, le va a decir, no la pagues porque yo a vos no te pago nada. Bueno, y la paga él, ya no hay derecho de repetir, compañeros. Ahora, en el ejemplo típico, mira, ando aquí en donde sea, ando aquí en la torre, le llama uno a la mamá, ¿no quieres que te lleve algo? Bueno, haceme el favor de traerme tal cosa. Bueno, el negocio en realidad es entre la mamá y la torre, pero nosotros los hijos como terceros pues, pagamos. Y ahora, ¿a qué tenemos derecho? A repetir y decirle, mire, aquí está la factura y lo que me debe usted son 50 quetzales que me costó la bolsa de café, por ejemplo. Sí hay derecho de repetir. Bueno, deme un minuto, compañeros, por favor, voy a conectar mi equipo. Vamos a continuar con el 1383.
Listo, compañeros. Bueno, entonces platicamos ahorita del artículo 1383. Flor, por favor, continúe usted con ese artículo. El 83, ¿verdad? Sí, 1383. Por favor. Para hacer algo válidamente en las obligaciones de dar, en que se ha de transferir la propiedad de la cosa, es necesario ser dueño de lo que se da en pago y tener capacidad para enajenarlo. Ahí estamos. Sin Mira, embargo, pues, en las obligaciones de dar, compañeros, cuando hay que entregar, es necesario que seamos dueños de las cosas y que tengamos capacidad para enajenarlo. Entonces, nadie puede vender lo que no es de su propiedad. Más adelante, cuando analicemos los requisitos y formalidades del negocio jurídico, nos vamos a dar cuenta que hay necesidad de tener capacidad legal para declarar nuestra voluntad. Entonces, quien en una obligación de dar se obliga, únicamente puede cumplirla si lo que da es de su propiedad. De lo contrario, no se cumple la obligación. Solamente si es dueño y tiene capacidad para enajenarlo, pues puede cumplir las obligaciones de dar. ¿Sí? Bueno, miremos el artículo 1384. Le voy a pedir a Kimberly Diana, por favor, continúe usted con el artículo 1384. Artículo 1384. El pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. Continúe, compañero. Ay, perdón, no había visto el otro. No tenga prisa. El pago hecho a quien no tuviere facultad para recibirlo es válido si el acreedor lo ratifica o se aprovecha de él. Bueno, compañeros, el pago hay que hacérselo. ¿A quién? Hay que hacérselo directamente al acreedor o a su mandatario, ¿sí? No podemos pagarle las cosas a otra persona distinta. O sea, en esos casos sencillos, vuelvo a decir, hoy los ejemplos los vamos a tomar bastante simples. ¿Qué tal si yo le debo dinero a cualquiera de los compañeros? Le debo a Kimberly, que estaba leyendo. Si le debo dinero a Kimberly y llego a la universidad a preguntarle, digo, miren, ¿no han visto a Kimberly que le tengo que pagar dinero? No. Bueno, pues resulta que a mí se me da la gana de entregarle el pago a Andy y le digo, mira, Andy, aquí le voy a dar un dinero para que se le dé a Kimberly. ¿Será que ya cumplí la obligación con la compañera? No. Oye, hay gente que sí lo hace. Fíjese que se lo dejé con no sé quién. Entonces, no, compañeros, un pago válidamente hecho tiene que hacerse, o sea, al acreedor personalmente o a quien tenga su mandato. Y cuando dice a quien tenga su mandato, recordemos que ahora nuestro código data de 1964, pero ahora hay un montón de figuras, compañeros, como los dependientes que trabajan, por ejemplo, así como estábamos tomando ejemplo del supermercado La Torre. O sea, nosotros al dueño de La Torre no le pagamos. Al que le pagamos es a un empleado que tienen ahí de cajero y el pago que le hacemos a él es como que se lo estuviéramos pagando al dueño del supermercado. Bueno, entonces el pago es directo o al acreedor o a quien lo represente legalmente. Bueno, es válido el pago, compañeros. Si se lo hacemos a otra persona, pues sí, pero siempre y cuando lo ratifique el acreedor. Si el acreedor está de acuerdo en que le hayamos dado el pago a otra persona, entonces es válido. Bueno, ahora miren este tema, pues la cuestión está correspondiente a cuando se le da a los menores de edad. Mateo, por favor, continuemos con el 1385. ¿Está Daniel? De acuerdo, Lick. Por favor. No es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. Sin embargo, si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio, se extingue la obligación en la parte invertida en esos fines. Mira, pues, recordemos que los menores de edad son incapaces de pleno derecho y únicamente pueden actuar mediante sus representantes legales. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el señor padre debe 1,000 quetzales de alimentos mensuales? ¿Sí? Debe 1,000 quetzales que le fijaron a favor de sus hijos. ¿Y será que el papá puede venir y le decir, mira, mi hijo, aquí están los 1,000 quetzales de la pensión alimenticia?
¿Será que es pago válido ese que directamente le haga el obligado a un menor de edad? No es válido. No es válido. Y todavía la ley pone esta salvedad. Sin embargo, dice, si lo paga, esto es casaca ustedes, ¿sí? Es mentira que ustedes le van a dar 100,000 quetzales a un menor de 3 años y el menor de 3 años va a ser tan maduro que va a invertir esto en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio. No, esto es casaca. Ahora, en principio, si el pago se hace directamente al menor o al incapaz, el pago no es válido. ¿Por qué? Porque tanto el menor como el incapaz tienen un representante legal por no tener capacidad de ejercicio. Y es a través de su representante legal que estas personas ejercen sus derechos y cumplen con sus obligaciones. Entonces, prácticamente la ley lo que quiere es que le demos su lugar a los representantes legales para que cumplan su función y que ellos sean los que reciban el pago. Bueno, 1386. Sergio, por favor, continúe usted con el 1386. Cosa distinta de la que se debe, aunque el valor ofrecida sea igual o mayor, salvo en especiales de la ley. Bueno, decía el compañero que no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta, dice, de la que se le debe. Bueno, les voy a contar que una vez me pasó una cuestión así. Fíjense que en el año 2010 estaban de moda, acababan de venir a esos teléfonos, esos Huawei, eran nuevitos aquí en Guatemala y eran bien bonitos. Total es que en una ocasión fui a Ban Rural, fíjense, y en Ban Rural estaban ofreciendo esos teléfonos. Y vine yo y dije, bueno, quiero comprar un Huawei P6, creo que era el que estaba en ese entonces. Bueno, y total es que ¿cuántas? Tanto. Y todavía me dieron cuerda los del banco. Y mire, que sáquelo por pagos. Ya tenía el dinero, pero que sáquelo por pagos y que son baratas las cuotas. Total es que al final, compañeros, bueno, pedí el teléfono. Pasaron, ¿y en cuántos días viene? Le digo, 2 días. Pasó una semana, no venía el teléfono. Pasó otra semana, no venía el teléfono. Y me fui a alegar al banco. ¿Y qué sea el otro día? Me dicen, Vic, fíjese que ya vino su teléfono. Ah, bueno, yo contento. Todavía estaba en el mundial y traía hasta una camisa de España, creo que traía. Bah, total es que lo fui a recoger. Cuando yo voy viendo, un Huawei Y no sé qué. Nada que ver con lo que había pedido. Bueno, y me voy a alegar otra vez. Y me llevaron al representante de la empresa que vendía los teléfonos, que era ITECH, algo así se llamaba el lugar. Y todavía el tipo, ustedes, mire, pero fíjese que esto no fue lo que yo pedí. Le digo, sí, pero ese es mejor, me dice. Ese trae mejor cámara, que no sé qué. Bueno, me podían obligar a mí a recibir un producto que yo no había pedido, compañeros. Simplemente no. Y les tocó devolverlo, fíjense. Y no querían todavía. No le digo, disculpe, yo no le puedo aceptar el producto y lléveselo. Y me dice, ¿sabe qué? Puede elegir cualquiera de los otros productos. Una plancha, una no sé qué. A mí no me interesaba nada de eso. Entonces le dije, bueno, ¿tú sabes qué? Vaya que tener mis cuentas en la Diaco. Vamos a llamarlos de la Diaco y ahorita arreglamos eso. Total es que al final, no se hicieron bolas. Tome el dinero, me dijeron lo que había pagado y no tenga pena. Ahora, obligación de recibir cosa distinta, no hay, compañeros, ¿sí? El acreedor tiene derecho de recibir de su deudor lo que está pactado, no cosa diferente. ¿Nos podemos negar a recibir cosa diferente? Sí. ¿Y saben qué? Hay cosas que en la vida real son muy diferentes a lo que nos ofrecen. Y un ejemplo claro de ello es la comida. ¿Quiénes han visto muchas veces que las hamburguesas que publican en las diferentes cadenas grandotas en McDonald's, se miran unos productos tan grandes y a la hora que uno los adquiere, no son realmente como lo están ofreciendo? Y así pasan todas las cosas. Ahora, el asunto es si es diferente, compañeros. ¿Obligación de recibirlo? No hay. Sin embargo, les digo, tienen hambre, no se van a poner a pelear por la hamburguesa, la reciben. Ahora bien, compañeros, vuelvo a decirles, esto del derecho civil es para cosas más importantes y más delicadas. ¿Qué tal si la casa que están comprando no es lo que habían pedido ustedes? ¿La van a recibir? No. ¿Por qué? Porque simplemente la hamburguesa vale 35 quetzales, pero la casa no vale 35 quetzales, vale $500,000 de quetzales.
Entonces, ya cuando es bastante dinero y los productos o las obligaciones son bastante más importantes, las personas sí buscan asesoría legal y los van a buscar a ustedes como abogados. Entonces, asesoremos a los clientes. No hay obligación de recibir cosa distinta de la que estamos pactando. Bueno, 1387. Leslie, por favor, continúen usted con ese artículo. El pago deberá hacerse de modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente sino por convenio expreso por disposición de la ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Mira, pues este artículo tiene dos partes. Ahora, la primera parte menciona que el pago tiene que hacerse como compañeros, como si hubiere pactado, y no podrá efectuarse parcialmente si no lo han convenido así. Ahora, jóvenes, ¿será que hay gente que le encanta pagar parcialmente? Bueno, presta uno 1000 quetzales y la obligación es devolver 1000 quetzales. Ahora, ¿cómo hace uno los negocios, jóvenes? Muchas veces solo de palabra. Llegan con uno, mire, disculpe, Lick, me decía mi compañero, me pasó una emergencia, no me puede prestar 2000 quetzales. No. Ahora, y si le digo que sí, ¿qué le tendría que decir, compañeros? Pues le tendría que decir cuando me los devuelva, y eso es lo primero que pregunta uno. ¿Y cuándo me lo va a devolver? No tenga pena, dicen los deudores siempre. Yo se lo traigo el lunes. Bueno, ahora, resulta que el día lunes, que era el día del cumplimiento de la obligación, viene la persona y viera que me pasó no sé qué, que tengo no sé cuánto, pero mire, le voy a dejar los primeros 100 quetzales. Bueno, ahora le digo, compañeros, hay obligación por parte del acreedor de recibir solo 100 quetzales y la obligación era que le dieran 1000. No la hay. Dice aquí claramente que la obligación se tiene que realizar en el modo pactado y no puede hacerse parcialmente si no se dijo parcialmente. Ahora bien, ¿qué pasa en estos casos? Dejemos el ejemplo de los 1000, pues 1000 quetzales está bueno. Pero prestaron 100,000. Bueno, y el día que tenían que volver a los 100,000, no llegan los 100,000. Y le dicen, mire, fíjese que solo tengo 5,000. Le voy a dejar los 5,000 y le debo 95,000. No lo reciban. Hay que ser el cliente, no lo reciba. Y iniciamos un juicio ejecutivo para cobrar los 100,000. ¿Cómo se cobra? Pues que pague o que le embarguen bienes. Sencillo. Pero la obligación se cumple como se pactó. Y miren la otra parte. Quiero que me digan cómo entienden esto, compañeros. Dice, sin embargo, cuando una deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, puede el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar que se liquide la segunda. Por favor, lean eso y quiero que me digan cómo comprenden este párrafo. Se gana un punto que me lo explique bien. Lick. Se lo gana, pero en el parcial va, porque va a poner eso. Ajá. Yo entiendo que se refiere a parte líquida, por ejemplo, cuando se refiere a cuando se hace un préstamo con intereses. Entonces, la parte líquida sería el capital en sí que se prestó y la parte ilíquida serían los intereses. Son menos. ¿Alguien que le quiera ayudar a Gerson, compañeros? Lick. Yo entiendo, Lick, que puede ser una parte en la que uno ya puede dar como un adelanto y ya después dar lo demás, pero haber pagado antes. Ayúdale también, Boris, porfa. Sí, Lick, yo entiendo que, por ejemplo, la parte líquida sería como una parte en efectivo y la parte líquida tal vez que le paguen con otras cosas que no sea efectivo. Miren, pues, la ley a veces no es muy clara. Ahora, cuando la ley se refiere a partes líquidas, son aquellas partes de la deuda que ya son liquidables, aquello que ya se puede cobrar, ¿sí? Pónganse a pensar esto, pues. Hicieron un préstamo de 50,000 quetzales, ¿sí? Lo hicieron el año pasado. Y entonces las condiciones son así. Se van a pagar 50,000 quetzales
el 31 de diciembre. Bueno, prestaron 100,000, no se los olvide, prestaron 100,000. Y las condiciones son así. Se van a pagar los primeros 50,000 al finalizar el año 2020, lo siento. Y los segundos 50,000 a mediados del 2021. Bueno, prestaron 100,000. ¿Cuándo tenían que pagarse los primeros 50,000? El 31 de diciembre del 2020. Ese día había que pagarlos, que se había terminado el año. Y los segundos 50,000 se tienen que pagar a mediados, digamos, en junio del año 2021. Ahora digan, ¿cuál de esas partes ya es exigible? ¿Cuál sí se puede cobrar? La de finales del 2020. Claro, ¿por qué? Porque esa ya tendría que estar cumplida. Ya se venció el plazo a que estaba sujeto a esa obligación. Esa obligación ya es líquida, ya es cobrable. Dese en cuenta, pues en el ejemplo hay una obligación total que son 100,000, pero hasta el momento solo hay de esos 100,000 solo hay una parte líquida que es liquidable y la otra todavía no es líquida. La otra hace falta que se cumpla el tiempo para que sea exigible por parte del acreedor. ¿Entendieron esto, compañeros? Bueno, entonces, la obligación en principio tiene que pagarse del modo pactado. Si es total, total. Y se puede pagar, como dice aquí, cuando tenga parte líquida y parte ilíquida, solo la parte líquida. Y la otra, pues, se tiene que esperar a que sea liquidable. 1388. Andy, por favor, continúe con este. Artículo 1388. No extingue la obligación el deudor que paga a su acreedor después de estar notificado judicialmente para que no lo verifique. Bueno, miren esto, compañeros. Esto es un poco complicado. La persona que ha sido notificada judicialmente, o sea, que ya lo demandaron para que pague, dice aquí que no extingue la obligación si le paga a su acreedor. O sea, no puede llegar con el acreedor y decirle, mire, fíjese que aquí está, ya me notificaron, pero aquí está el dinero. Fíjense que el pago no es válido. Prácticamente tendría que pagar en juicio. Al que ya fue enjuiciado, tiene que pagar en juicio, no al acreedor. Desde que ya lo notificaron a uno, ya hay obligación de pagar dentro del juicio. Ahora, por supuesto, puede ser que le paguen al acreedor y decirle, porque es lo que uno hace como abogado, mire, vamos a pagarle. Le pagan y digan, mire, aquí está el dinero y por favor voy a desistir de la demanda. Y desisten y no hay problema, ¿sí? Pero desde que el deudor fue notificado judicialmente del juicio que le están llevando para cobrarle, el pago que haga directamente al acreedor ya no extingue la obligación. Bueno, 1390. Catherine Castro, por favor, continúe usted con este artículo. El deudor que paga tiene derecho de extinguir el documento que acredite el pago y de retener este mientras dicho documento no le sea entregado. Bueno, cuando uno paga, ¿qué es lo que le dan normalmente a uno para comprobar el pago, compañeros? ¿Un recibo o una factura? Un recibo o una factura. O sea, uno tiene la obligación, no, el acreedor tiene la obligación de extender recibo o comprobante de pago. Ahora, si no extienden recibo, pues el deudor se puede negar hasta retener el pago mientras no le extiendan el comprobante de pago. Díganme ustedes, compañeros, ¿será que en todos los servicios que uno paga le extienden recibo? En la mayoría sí. En la mayoría sí. ¿Qué cuestiones paga uno? Por ejemplo, lo normal que uno paga en la casa. Extracción de basura, cable, internet, etcétera. Todos esos tipos de cuestiones, en todas nos extienden nuestro recibo o nuestra factura correspondiente. Ahora, y si vinieran, por ejemplo, las personas estas que tienen la concesión esta de extraer la basura y llegan a la casa y mire, fíjese que vengo ¿a qué? A cobrar el servicio. Normalmente las personas que prestan esto no dicen así. Como dicen, fíjese que aquí le traigo su recibito. Ya tienen entendida la obligación de los patronos de que hay que llevar el recibo de pago. Si no, no hay pago. Bueno, 1391. Continúen. Wellner, por favor. Ahorita, Lick, permítame. 1391. Por favor.
Se me perdió aquí. A ver. Después del El 1390. portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago a menos que la circunstancia se oponga a admitir esta presunción. Bueno, quien porte el recibo prácticamente tiene presunción de que va a recibir el pago. ¿Sí? Aquí volvemos al mismo ejemplo. Por ejemplo, vienen los compañeros del cable, los que andan cobrando el cable, que a veces llegan a la casa. Yo sé que el muchacho que viene a cobrar el cable no es el dueño del cable. Yo sé que no es a él precisamente al que le voy a pagar, pero trae el recibo o la factura correspondiente. Entonces me hace presumir de que el pago que yo le haga a él es válido y me va a dejar un comprobante con el que yo puedo justificar que sí pagué. Miramos el 1393, este lo voy a leer yo, no está tan grande. Dice que el pago hecho al tenedor de un título al portador extingue la deuda. Bueno, compañeros, recordemos estas cuestiones de los títulos al portador. El que porte un título que no tenga expresado el nombre, tiene el derecho de cobrarlo. Y el hecho que yo pague ese título de crédito, quiere decir que yo le pagué al que se lo di. ¿Por qué? Si yo le extendí, imagínense esto, pues un vale, por ejemplo, a Carlos. Le di un vale a Carlos yo, donde él tenía derecho a llegar a mi negocio, a que aquí le diéramos de comer, por ejemplo. Y resulta que Carlos se lo pasó a Dani Fernando a Alfredo Hernández, Alfredo a Jonathan, Jonathan a Brian y terminó con Flor. Bueno, si viene Flor con el vale, yo le pago a Flor dándole el servicio que dijimos, quiere decir que porque ella lo trajo, yo ya extinguí mi deuda con Carlos, que era mi principal acreedor. Así es esto. Cuando se hace efectivo un título al portador, se entiende que se le pagó al acreedor principal. 1394. María Virginia, por favor, continúe usted. Artículo 1394. El pago hecho por medio de cheque queda sujeto a la condición de que éste se haga efectivo a su prestación. Bueno, compañeros, ¿solo porque dimos cheque quiere decir que ya extinguimos la obligación? No. El cheque siempre queda bajo esa condición de que se haga efectivo. Y es más, el pago hecho con cheque conlleva muchas cuestiones. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo se llama aquel delito cuando uno extiende un cheque y el mismo no tiene fondos, o sí tiene fondos, pero no están disponibles para realizar el pago de lo que uno está ofreciendo? Se llama estafa mediante cheque. Es complicado esto de dar cheques. Y aparte de el cheque dentro de la institución financiera que lo estamos girando, tiene sus consecuencias. Díganme, ¿qué pasa, compañeros? Si uno da un cheque y lo rebotan, ¿será que el banco lo multa a uno? Sí, consecuencia que sale. Bueno, a mí nunca me han multado porque siempre han tenido fondos, pero yo sé que sí multan a las personas, le descuentan de la cuenta, le ponen esa penalización a uno por estar extendiendo cheques por molestar. Bueno, miremos el 1395. ¿Quién no quiere leer, compañeros? Katy, Yo, licenciado. O dele, Juan Pablo, por favor. Artículo 1395. El pago en moneda nacional lo hará el deudor entregando igual cantidad numérica con arreglo al valor nominal que tenga la moneda en la fecha en que se le requiera de pago, siempre que ya sea exigible la obligación. Miren, compañeros, cuando se habla del pago en moneda nacional, puede ser el pago en la moneda de cualquier nación. Ahora, ¿será que en Guatemala hay obligaciones que no se pagan en quetzales? Sí, el propio Código de Comercio impone a veces capitales o cosas que pagar y pone cantidades en dólares. Entonces, lógicamente, si no tenemos dólares acá, hay que hacer el equivalente. ¿Se puede pagar alguna cosa que se tenía que pagar en dólares en quetzales? Sí, pero hay que arreglar la cantidad para que sea el equivalente de los dólares que se piensan cancelar. 1397. ¿Quién nos quiere ayudar? Jessica, por favor, continúe. 1397.
Artículo 1397. Si el pago tuviera que hacerse en especie y hubiera imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalados para el pago, salvo que se haya fijado precio al celebrarse el contrato. Compañeros, ¿cómo es eso del pago en especie ustedes? Las cosas que no se pagan en dinero. Pónganse a pensar, pues, nosotros estamos platicando ahorita de muchos ejemplos con dinero, pero ¿qué tal esas personas que se dedican a negociar otro tipo de bienes? Por ejemplo, aquellos que están en Mataquescuintla, que se dedican a prestar café, y el préstamo de café lo pagan con café. O sea, adquieren un préstamo de 100 quintales de café y después devuelven los 100 quintales de café. Ahora, ¿qué pasa si no se puede hacer el pago en especie? Pues lo que se puede pagar, la ley da chance a que se pague el valor de las cosas, ¿sí? Si no se puede devolver en especie, se paga el valor. Un minuto, compañeros, por favor. Gracias. Estábamos platicando del pago en especie, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el artículo 1399. Le voy a pedir, vamos a ver quién nos quiere colaborar. Vamos a decirle a Dulce. Por favor, Dulce, continúe con el artículo 1399. 1399. Los gastos extrajudiciales y judiciales que ocasiona el pago serán cubiertos por el deudor, debiendo los últimos ser fijados por el juez con arreglo a la ley. Vean pues, ¿qué pasa si no pagó el deudor y hubo necesidad de llevarlo a juicio? Bueno, pues hay que contratar a un abogado. Ahora, ¿quién va a pagar los honorarios del abogado, jóvenes? O sea, el deudor debe 10,000 quetzales, no los pagó. Pues tienen que llevarlo a juicio y contratan el abogado va a cobrar 3,000 quetzales, por ejemplo, por el juicio. Bueno, ¿quién paga el abogado? Se puede colocar como costas judiciales, ¿sí? Hay que decirle al señor juez, cuando estemos en el juicio, que condene también al demandado en costas judiciales, porque prácticamente por culpa de él, porque él no pagó y nos tocó demandarlo, es que tenemos la necesidad de tener un abogado. Y si el juez, pero eso sí es cuestión del juez, el juez puede condenar a las personas a que aparte de pagar la deuda normal, también tengan que pagar los gastos judiciales, ¿sí? 1400. Marisley, por favor. Artículo 1400. El acreedor que después de celebrado el contrato cambia voluntariamente de domicilio deberá indemnizar al deudor los gastos que haga por este motivo para efectuar el pago, si la obligación debe cumplirse en el domicilio de aquel. Bueno, si al final dice la ley ahí, si tenía que cumplirse la obligación en el domicilio de aquel, y lo normal es que se haga el pago en el domicilio del deudor, fíjense, pero puede ser que hayan fijado que lo van a pagar en el domicilio del acreedor, o sea, el señor que alquila la casa dice que la renta me la tienen que traer aquí a la casa. Resulta que ahora el señor ya no vive en Jalapa, ahora vive en la ciudad capital. No tiene número de cuenta. Hay que ir a la ciudad capital a pagarle la renta. ¿Qué pasa con eso, compañeros? Pues tiene que indemnizar al deudor, por lo menos tiene que pagar los pasajes. Les digo, nuestro código entró en vigencia en 1964. Ahora no pasan ese tipo de cosas. ¿Qué pasa ahora? Manda los números de cuenta. Ni siquiera va al banco uno. En la propia aplicación puede hacer transferencias y realiza el pago. Y la constancia de pago, el mensajito que cae en Banrural o el propio comprobante del descuento que le hacen a uno de su cuenta. 1401.
Yasmín, por favor, continúe usted. Artículo 1401. Las obligaciones deben ser ejecutadas sin demora, a no ser que circunstancias relativas a su naturaleza, modo o lugar fijado para el cumplimiento impliquen la necesidad de un plazo que fijará el juez prudencialmente y no, si no estuviere señalado por la ley. Si las partes hubieran señalado plazo, el pago debe ser hecho el día de su vencimiento. Bueno, compañeros, ¿cuándo se tienen que cumplir las obligaciones? Dice aquí, sin demora. O sea, no hay por qué estar esperando. Si no se fijó plazo, tiene que ser inmediato. Y como les digo, así pasan las cosas. Va a venir la compañera que acaba de leer y miren, se me acaba de pinchar la moto, me pasó no sé qué, no quedan 100 quetzales que me presten. Bien, aquí están. Ahora, no le dijimos cuándo tiene que devolverlos. ¿Cuándo tendría que devolverlos entonces, compañeros? Sin demora, ¿sí? Inmediatamente cuando se les requiera. Ahora, ¿qué pasa si se señaló plazo, compañeros? El pago tiene que hacerlo hasta que se venza el plazo. Porque pasa eso también. Vienen las personas y dicen, miren, hablando del préstamo como ejemplo ahorita, necesito que me presten 200 quetzales. Bueno, te los presto. ¿Y cuándo me los pagan? En un mes. En un mes, compañeros, dieron plazo. Quiere decir que a los 15 días no puede venir al acreedor y decirle, mira, ya necesito que me paguen. No, hay plazo. Si le pusieron plazo, hay que esperar a que se venza el plazo para que la obligación sea exigible. De lo contrario, no es líquida y exigible. Hay que esperar a que se venza el plazo para poderla exigir. 1402. Continúe Isabel Cristina, por favor. Artículo 1402. En los pagos periódicos, la constancia de pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Bueno, compañeros, si en el cable tenemos pagado diciembre, ¿qué quiere decir? Que supuestamente ya pagamos también noviembre. Esto es lo que presume la ley, pero las presunciones legales admiten prueba en contrario, ¿sí? El último pago hace presumir los pagos anteriores. Bueno, ahora sigamos con otra cuestión. Estos en los pagos periódicos. Pero ¿qué pasa en esos casos en que hay que pagar capitales y hay que pagar intereses? Luis, por favor, continúe usted con el artículo 1403. Luis, yo, Luis otro. Luis García. Ok, Lick. 1403. El pago del capital supone el de los intereses, salvo que se hubiera aceptado el pago con la reserva expresa correspondiente. Bueno, si uno paga capital, supuestamente también está pagando intereses. Les digo, en el sistema en los sistemas de los bancos y toda esa cuestión, pues no hay mucha duda porque manejan ya cuotas niveladas, hacen planes de pagos, pero esta cuestión de los préstamos en materia civil, miremos la que es préstamos entre civiles, entre personas normales que se prestan dinero. Se supone que si se está pagando el capital, se entiende que a la vez se está pagando los intereses. Pero es muy diferente cuando las personas únicamente la avanzan a los intereses. Si uno paga capital, se supone que también está pagando intereses. Ahora miren esto, pues, estos tres artículos que vamos a leer después, sí pueden causarnos un poquito de duda al momento que trabajemos unos casitos. Y de hecho les digo, compañeros, solo esta evaluación que viene con pocos casos. Todas las demás evaluaciones vienen solo con casos. A mí me interesa que apliquen esto a cómo es la realidad nacional y así lo vamos a manejar. Baker, de la lectura, por favor, al 1404, que es el primero que habla de diversas obligaciones. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 1404. El deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor tiene derecho a declarar al hacer el pago.
¿A qué deuda debe aplicarse? Bueno, pasa con aquellas personas que se llegan a endeudar con el montón de cosas con el mismo acreedor. ¿Y en qué lugares sucede eso, compañeros? Llegan a Electra, al Ebenecero, a donde sea que vendan artículos electrodomésticos y la gente se va a endeudar. Y bueno, compran una refri, una estufa, una moto y una cama. Y todo lo sacan a crédito. Deben todo, compañeros. Bueno, deben 5,000 de la cama, 5,000 de la refri, 10,000 de la moto. ¿Y qué más dije que habían comprado? No me acuerdo que era la otra cuestión. 3,000 de los sillones. Ahora bien, les caen 1,000 quetzales, dicen, bueno, voy a ir a empezar a pagar mis deudas. Cuando uno llega con el acreedor, el deudor tiene derecho de decir, le voy a abonar estos 1,000 quetzales a la deuda que tengo de la moto. O sea, lo demás lo sigue debiendo. Pero cuando hay varias deudas con el mismo acreedor, dice el 1404, que el deudor tiene derecho a designar a cuál deuda tiene que aplicarse el pago. Ahora bien, ¿qué pasa si no se expresa qué deuda va a saldar? Jonathan, por favor, continúa hasta con el 1406. Buenas noches. Artículo 1406. No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido. Si hay varias de plazo vencido, a la que fuere más onerosa para el deudor, si son de igual naturaleza, a la más antigua. Y si todas son iguales, el pago se imputará proporcionalmente. No, miren este desorden que a veces puede tener la gente, pues. Llega a pagar y no sabe qué pagar. ¿Por qué? Porque mandaron a Wellner, vino la mamá que debe todo ese montón de cosas y le dijo, mire, mijo, hágame el favor de ir a dejar este dinero a Electra. Y no le dijo ni para qué, ni para... Mire, vengo a pagar. Bueno, le van a preguntar, ¿y qué quiere pagar? Si sabe que bueno, y cuando no, compañeros, cuando solo recibe Electra los 1,000 quetzales, ¿a qué se lo tendrían que poner? Bueno, dice la ley, que si se va a pagar, si uno tiene varias deudas con el mismo acreedor y no dice exactamente a qué deuda estamos pagando, primero le tendrían que asignar el pago a la que es de plazo vencido. Si de todas las deudas solo hay una de plazo vencido, pues esa es la que tiene que tomar el pago. Ahora, si hay varias de plazo vencido, pues a la que estuviera más onerosa es a la que le tendrían que agregar el pago. Si todas son igual de onerosas y también son de plazo vencido, pues a la más antigua. Y si todas son ya de plazo vencido, son del mismo monto oneroso, todas son de la misma antigüedad, pues se le tiene que dar un poquito a cada una de las deudas que tiene. Esto es lo que dice la ley. Sin embargo, lo común es que si uno tiene varias deudas, el acreedor debería preguntarle, mire, ¿a cuál le va a abonar? Le voy a abonar a tal. Obviamente, compañeros, si tenemos las 4 deudas y de la moto solo debemos 1,000, mejor paguemos la moto. Así ya no debemos eso, ya es de nosotros y seguimos debiendo solo 3 cosas. Lógicamente, es elección que tiene el deudor. Y por último, el 1407. Boris, por favor, colabórenos con este artículo. Por favor. Artículo 1407. El que debe capital e intereses no puede, sin consentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes a los intereses, ni estos antes que a los gastos. Bueno, esto es común, compañeros. O sea, cuando uno debe, pónganse a pensar, hay instituciones bancarias, cooperativas y todo, y también con los particulares, con las personas civiles a las que les debemos dinero con intereses, ¿le permiten abonar a uno el capital? Sí, pero lógicamente cumpliendo los intereses. Ahora, yo no puedo decir, por ejemplo, si tengo un financiamiento ahorita en Guayacán, tengo uno en Guayacán y digo yo, me están cobrando 3,000 mensuales y voy a decir yo, bueno, sí, 3,000, pero quiero que se los pongan solo al capital. Lógicamente, el acreedor no lo va a aceptar. Si yo cumplo con mis intereses, sí me permita que le agregue más dinero al capital, pero acorde a lo que dice la ley, la persona que debe intereses y que debe capital, sí puede aplicar pago de capital, pero siempre y cuando lo acepte el acreedor
Y lógicamente eso va a ser cuando esté cumpliendo con sus intereses. Bueno, dense en cuenta, compañeros, platicar del cumplimiento de las obligaciones y de el pago suena sencillo, pero de esto que acabamos de ver, salen bien unos 30, 40 casos para la aplicación en la vida real y es como se tiene que evaluar en este curso. Vuelvo a recordarles, compañeros, este curso se evalúa solo con casos. Ahora, pregunta, ¿será que van a poder sacar su ley, compañeros? Sí. Sí, la Esperemos tienen que que sí. sacar. Sí. Eso es obvio que la tienen que sacar. ¿Será que van a usar fundamentos legales? Eso ni hay que preguntarlo. Sí, hay que utilizarlos. Compañeros, nosotros tenemos que manejar nuestra ley, tenemos que interpretarla correctamente y de esa manera lo vamos a lograr. Les vuelvo a repetir, compañeros, este curso de Derecho Civil 3 es el más difícil de los civiles. Entonces, pongámonos pilas ahorita al inicio. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con la clase, compañeros.